Hola, ¿qué tal? Excelente día. En el tutorial de hoy continuamos con los ejercicios de la función lógica OR u OR en español. Agregamos otro grado más de complejidad al ejercicio con el fin de explicarte otra muy poderosa variación que tendrá como fin representar un posible escenario que pudiera adaptarse a una situación real. Recuerda que las funciones que estamos viendo no aplican exclusivamente a los ejercicios que estamos realizando. Son como piezas básicas del Lego que pudieras acomodar y organizar como lo requieras. Estas fórmulas y funciones son aplicables a ventas, a condiciones de pago, a citas médicas, a condiciones de producción, inventarios, en fin, a lo que te imagines. Lo importante es comprender y aplicar el uso de estas poderosísimas funciones de lógica y poder convertirlas y aplicarlas a las necesidades de nuestro trabajo o negocio. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior vimos la forma de evaluar dos posibles condiciones sobre una columna de nuestros datos. Específicamente, aplicamos dos posibles condiciones a la columna de la fecha. Y con el cumplimiento de cualquiera de esas dos posibles condiciones, se realizaba la parte verdadera de nuestra condición. Y por otro lado, si ninguna de esas dos posibles condiciones se cumplía, se realizaba la parte negativa de la condición. En el tutorial de hoy agregaremos una condición que nos ayudará a representar otro posible escenario en nuestra hoja de trabajo. Imagina que ahora, además de las posibles condiciones que ya tenemos, también consideramos el importe de la compra como otro factor para aplicar el super descuento o el descuento especial, dependiendo si es mayor o menor a cierto importe. A toda venta actual o anterior, le otorgaremos el super descuento cuando el valor de la compra supere cierto importe. ¿Qué importe? El que nosotros definamos en una celda. Para realizar esto, vamos a agregar una nueva etiqueta que corresponderá al importe mínimo, a partir del cual asignaremos el super descuento. Y en la celda siguiente, definiremos el importe correspondiente. ¿Y para qué lo hacemos de esta forma? Para evitar posteriormente tener que regresar a editar nuestras fórmulas y tener que cambiar manualmente el valor del importe mínimo. Tal y como lo he mencionado en tutoriales anteriores, es una forma más ordenada, más clara y más elegante de trabajar. Ahora de nuevo, editamos y vamos a modificar nuestra fórmula mágica donde suceden las evaluaciones de nuestras condiciones y donde el resultado verdadero o falso de nuestra condición lógica nos asigna una tasa de descuento o la otra. Como es una condición adicional que puede suceder para otorgar el descuento, es decir, ya sea que la compra hubiera sido hecha en el mes 1 o en el mes 2 o cuando el importe de la compra supere los 4,000 pesos, le asignaremos la tasa del super descuento. Y cuando no se cumpla ninguna de esas dos condiciones, le asignaremos la tasa del descuento especial. Entonces, vamos a agregar otra posible condición a nuestra función lógica OR u OR en español. ¿Ya tienes la idea de cómo agregaremos esta posible condición adicional? Correcto. Dado que la función OR u OR es capaz de aceptar varios parámetros o evaluaciones lógicas, basta con agregar esta nueva evaluación a las dos condiciones adicionales que ya tenemos definidas para esta función. Es importante observar que nuestra fórmula, sin apenas darnos cuenta, ha crecido y se ha vuelto algo compleja de entender a simple vista. De hecho, creo que es la fórmula más extensa que hemos realizado hasta el momento. Para facilitar la comprensión y facilitarnos la vida, Excel nos ofrece varias opciones con las que nos permite entender dónde inicia y dónde termina cada parte de las funciones que integran nuestra fórmula. Por ejemplo,
Una de las facilidades de Excel la encontramos al editar la fórmula y desplazarnos dentro de ella. Como puedes observar, Excel resalta con distintos colores los pares de paréntesis que encierran los parámetros de una función, funciones o fórmulas que hemos elaborado. Y esta funcionalidad nos permite interpretar y descomponer, por decirlo de alguna manera, cada una de las partes que integran nuestra fórmula. ¿Cómo podemos saber si cada parte de nuestra fórmula está realizando la función que debe realizar? Para esto, Excel tiene una función muy poderosa que nos permite ejecutar nuestra fórmula paso por paso, con la que podemos ir monitoreando los valores y resultados de cada parte de nuestra fórmula. Pero esta poderosísima funcionalidad la explicaré en el próximo tutorial. Por lo pronto, continuemos con el ejercicio de este tutorial. Con la idea básica de esta funcionalidad de Excel, que nos permite identificar cada parte de una fórmula de Excel, buscaremos los parámetros que corresponden a la función OR u O en español. Aquí agregaremos la condición adicional. Separamos las condiciones ya existentes con una coma y aquí escribiremos la nueva condición, que consistirá en comparar el valor de la celda B9, es decir, el importe de la venta, y compararemos que sea mayor o igual al valor de la celda I3, que contiene el valor del importe mínimo. Si tienes dudas sobre el uso de los operadores relacionales, puedes revisar el tutorial número 31, donde te explico el tema de los operadores relacionales. Es muy importante que comprendas cómo funcionan, ya que son componentes básicos para nuestras evaluaciones lógicas. Y para realizar esto, asignaremos una nueva condición OR u O en español. Abrimos el paréntesis de sus propios parámetros y hacemos la primera comparación de la celda del primer importe de venta y comparamos que sea mayor al importe mínimo. Con esta condición nos estamos asegurando que cualquier importe que sobrepase ese importe tenga el beneficio del super descuento. Pero nos falta agregar una condición adicional, para cuando el importe de la venta sea igual al importe mínimo. Agregamos una coma y hacemos clic nuevamente sobre la celda del importe de venta y colocamos el operador relacional igual y hacemos clic nuevamente sobre la celda del importe mínimo. No olvidemos que en esta nueva condición debemos dejar las celdas con la dirección anclada, fija o absoluta, para evitar errores a la hora de copiar la fórmula al resto de los renglones de nuestra hoja. Puedes regresar a los tutoriales 16 y 17 para tener las definiciones más claras sobre el uso de los diferentes tipos de direcciones de celdas y el uso correcto. Cerramos el paréntesis y ejecutamos nuestra fórmula con Enter. Revisamos el resultado verificando el importe, no es mayor a 4,000 pesos, luego el mes de la venta es 12 y vemos que no coincide con el mes 1, pero sí con el mes 2. Entonces, el resultado de esta fórmula es correcto y debe aplicar el super descuento y correcto. Vamos a extender la fórmula al resto de los renglones, autorrellenamos y verificamos algunos de los resultados. El siguiente renglón, por ejemplo, el importe de venta sí sobrepasa los 4,000 del importe mínimo. Correcto. Pero el mes de la fecha de venta es el mes 8, que no corresponde ni con el mes 1 ni con el mes 2. Pero aún así, le corresponde el porcentaje de super descuento, dado que el importe sí es mayor. Excelente. Verificamos aleatoriamente un par de renglones más. Correcto. Y correcto. Luego entonces, el resultado de nuestra fórmula lógica es correcto. Y hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Como has podido ver, en este ejercicio de hoy, hemos anidado una función más para poder crear la fórmula que corresponda con el requerimiento de las condiciones del mundo real que necesitamos aplicar a nuestra información. Aquí es donde está la parte mágica y lógica de la combinación de estas funciones. Necesitamos poder convertir
esa condición especial aplicable en el mundo real a la lógica aplicable al mundo de nuestros datos en la hoja de cálculo. Pero de nuevo, no te desesperes si algo de lo que vimos no te funciona correctamente a la primera. No es ciencia nuclear, simplemente es comprender los conceptos que te estoy presentando, realizar los ejercicios y practicar y practicar. No te pierdas el próximo tutorial, porque te explicaré una nueva y poderosísima herramienta de Excel que nos ayudará a verificar el funcionamiento paso a paso de esta fórmula y cualquier fórmula de Excel. Y con esto terminamos el tutorial de hoy. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.